Hola, mi nombre es Linet Viviana Rivera. En esta ocasión voy a exponer sobre teorías de la personalidad. Como contenido de la presente exposición, tenemos los conceptos de personalidad según los autores Freud, Jung y Adler. También como estos autores plantean el desarrollo de la personalidad y cómo explican los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Y para finalizar, las conclusiones. En cuanto al concepto de personalidad, tenemos que es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, tales como los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y la conducta de cada individuo. Esto es lo que nos hace ser diferentes a los demás. Por otra parte, la teoría de la personalidad son diferentes explicaciones que se han intentado dar en el campo de la citología en cuanto a características personales, formas de pensar, las emociones, las motivaciones y los comportamientos de cada individuo. El estudio de la personalidad es uno de los campos más importantes de todas las ramas de la psicología. Existen diferentes teorías, sin embargo, todas ellas tratan de construir una visión coherente y unificada del individuo, explicando las diferencias de cada persona y tratando de comprender de una manera profunda la naturaleza humana. Para la definición de la personalidad, según los autores ya mencionados, tenemos que para Freud dividía la personalidad y la mente humana en tres componentes: el ello, el superyo y el yo. Según él, la personalidad de cada individuo se formaría en función de la relación entre estos tres componentes. El ello actúa según el principio del placer, nos lleva a buscar la gratificación instantánea y a satisfacer todas nuestras necesidades sin importar las consecuencias. El superyo actúa en base a la moral y las normas adquiridas a través de la sociedad en la que nos rodeamos o en la que vivimos. El yo se basa en el principio de la realidad y actúa como mediador entre el ello y el superyo. Por otra parte, Jung creía que las personas nacían con una serie de rasgos fijos que se combinaban para formar un tipo de personalidad concreta, pudiendo existir otras combinaciones, y también creía que las personas se diferenciaban principalmente en cuatro funciones psicológicas distintas: extraversión frente a la introversión, sensación frente a la intuición, pensamiento frente al sentimiento y juicio frente a la percepción. En la teoría de Adler, refería que las experiencias durante la infancia jugaban un papel muy importante en la formación de la personalidad, pero algunos factores genéticos tenían una gran influencia. Por ejemplo, el orden de nacimiento dentro de una familia podía modificar por completo la personalidad de una persona. De modo que los primogénitos tendrían a ponerse metas muy altas para conseguir la atención que perdieron cuando nacieron sus hermanos. Y los hijos pequeños normalmente tenderían a ser más independientes y sociables. También la teoría plantea un sistema de psicología individual, el cual se centra en la seguridad del ser humano, la conciencia y las fuerzas sociales. De estos surgen dos clases de complejos. Uno, el complejo de inferioridad, el cual refiere la incapacidad para afrontar los problemas de la vida, y el complejo de superioridad. Refiere la opinión exagerada de nuestras habilidades y logros. En cuanto a las diferentes teorías, tenemos que el desarrollo de la personalidad para estos autores eran de la siguiente manera. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud, con sus distintas etapas, históricamente ha recibido mucha atención.
Para este autor, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. A esta energía, el autor le puso el nombre de líbido, para el cual las etapas del desarrollo psicosexual y sus características son las siguientes. La primera, la etapa oral, que esta etapa ocupa aproximadamente los primeros 18 meses de vida y en ella aparecen los primeros intentos de satisfacer las demandas promovidas por la libido. La siguiente etapa, la etapa anal, se produciría desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad y se trata de la fase en la que se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y a la sexualidad. La siguiente etapa fálica. Esta fase duraría entre los 3 y los 6 años y su zona erógena es asociada a los genitales. Por otra parte, la etapa de la lactancia, esta fase empieza hacia los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad. En esta etapa se caracteriza por no tener una zona erógena concreta asociada y en general representa una congelación de las experimentaciones en materia de la sexualidad por parte de los niños. Por último, tenemos la etapa genital. Esta aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan a la adolescencia. También en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con lo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que las fases anteriores, las etapas anteriores. En cuanto al autor John, tenemos que la personalidad se desarrolla pasando por una serie de fases que culminan con la individualización o autorrealización del individuo. Esto es en el periodo posterior a los 35 o 40 años de edad, que es cuando una persona alcanza la autorrealización. Según John, compara las fases de la vida con el recorrido del sol en el cielo, donde el brillo del sol representa la conciencia. Los 4 periodos que refiere son la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Por otra parte, también refería que otros aspectos de la personalidad están contenidos en la psique, pero estos emergen para desequilibrar o equilibrar la personalidad, y estos términos los dio a conocer como persona y sombra. En cuanto al desarrollo de la personalidad para el autor, Adler refiere que nacemos con un sentimiento de inferioridad porque al nacer somos indefensos y dependemos de otra persona, lo cual nos motiva a superarnos y lo complementamos con los sentimientos de superioridad o perfección. Según él, hay 4 tipos básicos, los cuales son dominante, inclinado a recibir, evasivo y socialmente útil. Alfred también consideró que la personalidad está demandada por patrones adquiridos según los estilos de vida y orden de nacimiento. Esto es a partir de esto se desarrolla la personalidad del individuo y adquiere las características de la personalidad individual. Ahora bien, para las diferentes teorías, los procesos fundamentales y la incidencia en la tipología de la personalidad que los autores refieren, la teoría del ello, el superyo y el yo, la cual fue conocida por el psicoanalista Sigmund Freud en el año 1923, la cual postula 3 niveles distintos de conciencia en un intento de explicar cómo funciona la mente humana desde una perspectiva alejada a la perspectiva médica corporal.
En esta postulación tenemos que el ello es la parte más profunda de nuestra mente, es decir, que corresponde a nuestro inconsciente y en esta se puede encontrar nuestros deseos más ocultos, los cuales se presentan en forma de deseos e impulsos sexuales, los cuales se dan por instinto en la mayoría de las personas y éstas se mantienen en secreto. También en forma de instinto de supervivencia, el cual nos mantiene vivos en situaciones extremas y evita que pongamos nuestra vida en peligro. Por lo anterior, podemos decir que el ello busca satisfacer sus deseos y evitar el dolor, especialmente el de la muerte, en forma de sueños, los cuales son deseos reprimidos que no pueden salir a la luz de una forma consciente porque son mal vistos por la sociedad. En cuanto al superyo refiere que es lo imaginario que regula nuestros impulsos y nos indica qué es lo que está bien y qué está mal. Nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Las formas en las que se presenta es la culpabilidad que resulta tras hacer algo malo o decir algo inapropiado. La autoexigencia que nos hace ir más allá para superar a otros y sobre todo superarnos a nosotros mismos. La moralidad, esta depende de cada individuo y depende de las cosas que le enseñaron a este como buenas y malas. El super yo siempre se encarga de llevarnos por el buen camino. Para hacerlo siempre se deben ignorar muchos de nuestros deseos, controlando nuestros impulsos y esto con el propósito de no romper las reglas impuestas por la sociedad que nos rodea o en la sociedad en la que vivimos. Otro elemento de la teoría es el yo, el cual se encarga de de mediar entre el ello y el superyo. El yo es la persona que mostramos al mundo. Las formas en las que se presenta es cumpliendo los sueños del individuo, socializando con otras personas. Y además el yo vive en la realidad. Es un individuo complejo con una amplia gama de sentimientos, ideas y valores. El autor Jung propone 4 dimensiones de la personalidad que ofrecen una tipología de clasificación desde la introversión hasta la extroversión. Estos son pensamiento introvertido, extrovertido, sentimiento introvertido, extrovertido, sensación introvertida, extrovertida, intuición extrovertida. Por otra parte, Alfred Adler refería que todas las personas empiezan la vida como lactante. Esto hace que se sientan inferiores y desamparados debido a que su supervivencia depende de otros. Con el desarrollo, el sentido de cada persona de lo que es negativo y lo que podría ser positivo emerge de una manera única y personal. La terminología de Adler cambió conforme él desarrollaba su teoría con los años, aferrándose a entender cada uno de estos procesos, de los cuales contempló las diferencias individuales, adaptación y ajuste, procesos cognitivos, sociedad, influencias biológicas, desarrollo del niño y desarrollo del adulto. Antes de las conclusiones de las teorías de la personalidad postuladas por cada autor, pienso que la personalidad de cada ser humano es indispensable, pues esta engloba el conjunto de capacidades y necesidades que dirigen su actuar, por lo que el analizarla permite comprender las necesidades y las raíces de cada uno, mediante las cuales se impulsa para sobresalir o superarse constantemente. Adicionalmente a esto, permite también entender sus motivaciones, sus frustraciones, sus limitantes y el enfoque que éste asume frente a cada situación que ofrece el día a día. Así también saber el porqué de tomar ciertas decisiones o su actuación de diferentes maneras de acuerdo al contexto. Bueno, para concluir el presente tema, tenemos que
Que existen diferentes conceptos de personalidad derivados del enfoque psicodinámico y analítico, lo cual permite identificar cómo cada ser humano puede tener diferente tipo de personalidad con características propias y puntuales de acuerdo a cada corriente. Además, se pudo concluir que todas las teorías de la personalidad en general manifiestan que el comportamiento se va haciendo más congruente a medida que se desarrolla el individuo durante el tiempo. Eh, También el desarrollo de la personalidad es el resultado de la experiencia cognitiva del ser humano y a su vez toda experiencia cognitiva tiene un efecto en el comportamiento.